La charla vamos a titularla Apostasía, Nuevo Orden Mundial y Palabra de Dios. Vamos a partir de la pregunta, ¿qué es la apostasía? Ya el Nuevo Orden Mundial lo tocamos en la charla anterior y creo que ya quedaron claras muchas cosas. Vamos a tocar el tema de la apostasía, porque eso es lo que se nos viene ahora encima. La apostasía y el Nuevo Orden Mundial son dos temas que están estrechamente relacionados el uno con el otro, porque ambos son parte del mismo espíritu de la iniquidad. Si leemos la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y siguiente, encontramos: pero con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritus, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ustedes saben que ahora muchos evangelistas viven diciendo estas cosas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es la que nos está llegando a nosotros. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de la perdición. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Es lo opuesto al misterio de la piedad. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo actual? El mundo poco a poco se ha ido llevando por un mundo egoísta, placentero, y ha ido perdiendo la piedad, ha ido perdiendo el amor a Dios, ha ido perdiendo la gracia santificante que se nos ha dado en la persona de Jesús, aún sin merecerlo. Y al perder ese don maravilloso de la piedad, caemos en la iniquidad. Y esa iniquidad, desgraciadamente, ahora está con leyes humanas. Vemos por lo menos las leyes que han ido dando ahora la vuelta al mundo y que son muy pocos los países, los estados que no han querido entrar en ella. Gracias a Dios, al menos por eso pocos, Dios tendrá misericordia de nosotros. Por ejemplo, hay países, gracias a Dios, que no han aceptado la ley del aborto, que es una iniquidad terrible. Yo siempre rezo todos los días en la oración que hago de la mañana para que se acabe la pandemia del aborto, la pandemia de esas cortes judiciales contaminadas de pecado. Entonces, ¿por qué? Porque se ha perdido la piedad. Vemos incluso padres de familia que ya perdieron la capacidad de hasta santiguarse. Piénselo vos, ya no saben ni santiguarse. Hay muchos papás que no saben. Aquellos papás que eran los primeros catequistas en el hogar, en la iglesia doméstica, han perdido la piedad. Entonces, ¿quién le enseñan a los hijos? Cosas del mundo. ¿Qué es lo que le entregan a un niño? En vez de entregarle cuentos propios de la palabra de Dios, que uno lo aprendía muchas veces en la historia sagrada y que lo estudiamos en la escuela también, las escritas por Don Bosco, por ejemplo, o Helio, Flora y Helio, obras maravillosas que nos hablaban de la piedad. Ya no, ya el muchacho no sabe ni leer. Es una tristeza. Peor aún, cuando hoy me decía un niño en la catequesis, padre, pero es que en el Facebook, en el WhatsApp, nos dicen que Dios no existe. Vea, esas cosas leen los niños hoy en los más media. Entonces, al perder la piedad se pierde todo. ¿Qué es el misterio de la piedad? ¿Qué es la piedad? Para poder saber de pronto que si nosotros también hemos caído en ese pecado de perder la piedad. Es Dios manifestado
en carne en la persona de Jesucristo. Si nosotros todos tuviéramos la capacidad de relacionarnos con Jesucristo diariamente, como lo hacemos con el celular, bendito sea Dios. Pero hoy el celular ha venido a desplazar incluso al mismo Jesucristo. En la primera carta de Timoteo nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesús. Por eso es que el demonio viene contra eso, a romper la relación del hombre con Jesús. En la medida en que nosotros rompamos esa relación maravillosa, el demonio hace fiesta en nosotros y se vuelve un instrumento maravilloso de iniquidad. ¿Por qué? Porque ya la persona de Jesús no tiene sentido en nosotros. De ahí viene que el misterio demoníaco de la iniquidad va a romper la estructura de encuentro, de piedad con Jesús. Y se nos aparece, como es normal, el anticristo. Entonces Jesús no existe, Jesús es un cuento, Jesús es una historia inventada por la iglesia. Y muchos jóvenes ya han caído en esa historia. Gracias a Dios, ahora que se ha ido despertando en mi parroquia ese espíritu de piedad, vemos que nuestras capillas cada día se llenan más y más de la gracia de Dios en la Eucaristía y en la Santa Eucaristía, comulgando todos juntos. Hoy por lo menos más de 20 personas se confesaron en la capillita de nuestro Señor del Resucitado en el Placer, y eso nos llena a nosotros. Pero gracias a Dios eso ha ido rompiendo con la estructura de apostasía. ¿Qué viene a ser la apostasía hoy en esta realidad nuestra? Miremosla desde el punto de vista griego, que estaba asociada a la rebelión contra los gobiernos. Apostasía es una rebelión contra Dios. Nos queremos rebelar contra Dios. Y esa rebelión se da por medio de personas que solo fueron cristianas en apariencias. Y vamos a ver que pronto van a encontrar hasta sacerdotes diciendo cosas de apostasía. De pronto obispos, religiosas, que ella escuchaba una monja religiosa de convento diciendo majaderías. Por eso vamos a ver más adelante cómo se nos ha infiltrado la apostasía aún dentro de la iglesia. Y esa rebelión contra Dios es una rebelión contra los miembros que Dios dignamente ha elegido. Para entender mejor este concepto, miremoslo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, verso 24-30, la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña siempre es y será cizaña. Nunca va a ser trigo, pero querrá ahogar el trigo. Porque ni el trigo puede convertirse en cizaña porque no es su tarea, ni la cizaña va a convertirse en trigo. Lo que sí quiere la cizaña es ahogar el trigo. Es decir, el apóstata es aquella cizaña que va madurando y que va ahogando el trigo. Y el trigo es aquel hermano fiel que tiene que luchar contra ese ahogamiento que se nos va dando. Vemos que el nuevo orden mundial va poniendo leyes para ahogar con la apostasía a ese trigo que se sacude como puede para no dejarse aplastar por la cizaña. Es ahí que nosotros tenemos que entrar en actitud de encuentro personal con Jesús. Por eso es importante la piedad. El día que dejemos la piedad de la cizaña hace fiesta, nos ahoga. Y de pronto nos vuelve a nosotros instrumentos de la cizaña. Y entonces comenzamos a hablar y a pensar como esa cizaña.
sin ser cizaña, mira. Entonces podemos pasar como buenos curitas que decimos majaderías. En la primera carta del apóstol San Juan nos dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Querrá la cizaña ahogarnos, pero si tenemos a Jesús, vamos a vencer. Y tenemos esa esperanza fuerte, esa fe profunda, porque solamente en Jesús lo logramos todos. Lo que Dios ha creado, lo ha creado con amor. Y Él no ha querido que ninguno se nos pierda. Por eso Dios, y esta semana, lo hemos visto estas 2 semanas, estos 15 días, hemos estudiado a los profetas y nos habla que nos ha dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que podamos enfrentar esta situación de la apostasía que se nos viene encima. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a sucumbir, por el contrario, soldado avisado muere en guerra. Sabiendo que viene, nos armamos con la armadura de la piedad. La canción decía, tenemos la armadura del Señor para vencer eso. Y esa armadura de la piedad, esa armadura de la palabra de Dios, esa armadura de Cristo Eucaristía, es el que nos lleva a enfrentar todo esto. Por eso es que Jesús, nuestro Rey y Salvador, siempre está con nosotros. En el libro de los Hebreos nos dice el capítulo 8, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en tu corazón, en la mente de cada uno de ellos. Las escribiré. Y si tú tienes las leyes de Jesús y vives las leyes de Jesús, así los hombres hagan otras leyes que vayan contra Jesús, tú no la vas a obedecer. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo a las de Jesús. El creador de todo, tanto de lo material como de lo espiritual, ha establecido una correspondencia entre ambas. Y al considerar esto con referencia a la apostasía que se nos viene, así como el trigo, ustedes recuerden que la parábola es clara. En la noche el maligno siembra la cizaña, pero tú estás sembrado por Dios. Y es mismo Dios que ha sembrado en ti la mejor semilla. Y tú eres la mejor semilla, por tanto tú vas a salir adelante. Salieron de nosotros los cizañeros, pero no eran de los nuestros. Y por eso hay que tener mucho cuidado, que hay unos que se hacen pasar como buenos sacerdotes, como buenos curitas, y os engañará. Por eso hoy en día hay que estar muy atento, porque hay muchos falsos curas, muchas falsas monjas. El ejemplo lo tenemos claro ahora con el famoso falso diácono de Argentina, que vive hablando bestialidades y torpezas contra el mismo Papa. Por eso es importante que estemos atentos, porque son capaces de mentir en lo que sea y reciben dinero para mentir. Tengo una amiga aquí en Ecuador que antes pertenecía a ese movimiento abortista y ella me decía, Padre Alberto, yo recibía $5,000 mensuales solamente por sembrar la idea abortista. Pero cuando me salí de eso, me quitaron el salario, me quitaron el empleo, me quitaron todo y me hicieron la perseguidora. Pero me he mantenido firme en el Señor y le he pedido perdón a Dios porque había caído en las garras de la cizaña. Mira que una persona con valores puede caer. ¿Por qué puede caer? Porque deja la piedad. En estos días que he tenido estos diálogos tan directos con Jesús, que he tenido la experiencia más linda de mi vida de sentirme abrazado por el mismo Jesús, y me acordaba de Juan cuando pude reclinar la cabeza en los pechos de Jesús y sentí sus brazos que me abrazaban y me decía, Alberto, te toca duro, te vienen momentos difíciles, pero yo sé que tú sales adelante porque yo estoy contigo. ¿Qué mayor armadura tengo?
¿Para qué pedir más? Tengo a Jesús. Tengo a Jesús. Y eso me basta. Miremos entonces un poco esta cuestión del rescate. Aquella apostasía negarán el rescate que Jesús ha hecho por nosotros. En la segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción y dolor. Mira, es cierto. Miremos el vocablo rescate en el Nuevo Testamento. Tiene tres acepciones. Primero, agorazo significa comprar en el mercado de esclavos. Segundo, exagorazo significa comprar y sacar del mercado de esclavos. Y el tercero, lutro, significa soltar. Es muy significativo que el Espíritu Santo, donde dice rescató, haya seleccionado la inspiración, esta porción de la Escritura que habla de una doctrina tan importante que nos va a liberar de la apostasía. El agorazo en lugar de exagorazo. Recordamos, agorazo, comprarnos en el mercado de esclavos. Estábamos en esclavitud del pecado. Jesús nos ha comprado con su sangre. Mira qué precio tan maravilloso. Dios nos puso un precio bien alto, la sangre de Cristo. O sea que no somos cualquier cosa. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. La implicación de esto nos enseña que Cristo, al morir por nosotros, nos ha comprado. Y esos falsos profetas quieren negar esto. Mijitos, mijitas, estamos comprados por el mismo Jesús. Quien nos salvó, dice 2 Timoteo, verso 9 del capítulo 1, nos salvó y nos llamó santos. Oye, no podemos tirar la toalla. Estamos en Jesús santos, a pesar de nuestras debilidades. Por eso es necesario escapar de la corrupción propia de lo que no está en Cristo. No es fácil si tú no mantienes la piedad. No es fácil si tú no comulgas. Por eso este nuevo orden mundial no quiere que la gente vaya a misa. Más aún que la gente comulgue. Por eso cuando me decía un día, padre, el diablo le cerró la iglesia a Dios, le dije, no, por el contrario, abrió una iglesia en cada casa y la ganamos. Y para la falta de la comunión material está la comunión espiritual que es válida en nuestra santidad. Por eso podemos ciertamente escapar de las tentaciones de este mundo. Siempre las tendremos. Si Jesús tuvo tentaciones, ¿por qué no las vamos a tener nosotros? Lo más terrible ahora para nosotros es que nos va a pasar lo que le pasó a Jesús. En una sociedad que está en un desierto de piedad, puede sucumbir. Mira, Jesús, el diablo lo transportó al desierto para que pasara todo este momento difícil. Y ya cuando estaba en el momento más difícil, viene a tentarlo. Ahora estamos en el desierto, mucha impiedad, mucha impiedad. Y el diablo va a aprovechar esa impiedad para caernos. Y el nuevo orden mundial va a hacer fiesta ahí. Concluyendo este punto.
La conclusión de este análisis que hemos hecho de estos falsos maestros, que nunca salieron del mercado de esclavos, nunca se dejaron liberar, nunca se dejaron salvar por Jesús. Ahora vienen con todo ese grupo grande de demonios, esa legión de demonios del nuevo orden mundial, a querer atacar. Pero nosotros lo vamos a vencer. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús. Aquí viene un punto bien importante. Decidimos ser o fríos o calientes. ¿Por qué? Porque los tibios los vomita el Señor. Decidámonos. O somos de Jesús o no somos de Jesús. Pero no nos llamemos católicos haciendo cosas no católicas. No nos llamemos cristianos haciendo cosas que no son de Cristo. Y la apostasía viene por ahí. Porque sí, es cierto, hay que reconocer. En todos los ramos vamos a tener cristianos tibios. Y esos cristianos tibios son el instrumento más propicio para la apostasía. Liberémonos de eso. ¿Qué es en verdad un cristiano tibio? Ser tibio tendrá que ver con la actitud de un verdadero cristiano que tiende hacia el pecado. Mira, ubiquémonos. Ayer mismo me decía un amigo mío en Loja, un médico, me decía: padre, estoy pasando por momentos difíciles. Estoy con tentaciones. Ya estoy lejos de Dios. Y yo le dije: no, quítate esa idea. Eso no es tibieza. Las tentaciones te van a llevar a ti a confrontar la problemática. Tú vas a vencer la tentación. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Él tuvo las tentaciones y las enfrentó. Y no cayó en las tentaciones. Padre, entonces no peco con las tentaciones. No, pecas si le haces el aplauso a las tentaciones y caes en ellas. Yo también, como ustedes, he tenido muchas tentaciones. Y hay veces he resbalado fuertemente y he tenido caídas muy fuertes. Pero siempre me he agarrado de Jesús. Y Él me dice, como a Pedro: levántate, hombre de poca fe. Levántate, y me tiende la mano. Y vuelve a levantarme. Pero yo siempre estoy con la mano estirada hacia Él. ¿Por qué? Porque no quiero ser un cristiano tibio. Otra pregunta que puede surgir aquí: ser tibio tendrá que ver con la actitud que un verdadero cristiano tiene hacia el mundo. Si usted está siguiendo las cosas del mundo, es un tibio, aunque se llame cristiano. ¿Y qué son las cosas del mundo? Muchas veces dicen: eso no es nada, mire, es una cuestión pasajera, esto es así nomás. No, eso es ser tibio, caray. Y el que es tibio, lo vomita el Señor. Yo también pasé por muchos tiempos tibio y me sentía vomitado. Pero gracias a Dios, volviendo a la piedad, volviendo a la oración, volviendo a la palabra de Dios, he vuelto otra vez a retomar esa vitalidad cristiana y a enfrentar los avatares de esta apostasía. Por eso tenemos que estar atentos a las cosas del mundo. La palabra de Dios nos lo dice clarísimo en la Biblia, en la primera carta de San Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Quien es de Jesús vence al mundo. Solamente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos da la fuerza para vencer al mundo. ¿Qué otra forma puede ser tibio? Dice, ser tibio tendrá que ver con la actitud que un verdadero cristiano tiene en cuanto a la obediencia. Ustedes saben claramente que el primer pecado fue la desobediencia. Entonces, si nosotros obedecemos, sea lo que sea, no caemos en la tibieza. Voy a poner un ejemplo. Alma bendita, pues ya se fue al cielo, Monseñor Ugolino. Cuando él me propuso ir al África, me lo propuso y me dijo, no lo quiero hacer en actitud de un mandato canónico. Quiero hacerlo en invitación a ir voluntariamente a hacer lo que Dios te pide. Recuerdo que me fui al Santísimo y le dije, Señor, ¿qué pides tú? Y él me dijo, obedece a tu obispo. Y le dije, Monseñor, lo que tú me digas, obedeceré. Fue obedecer inmediatamente los tibios, que eran mis compañeros de universidad, profesores como yo. Qué tonto, no obedezcan, no te vayas. Mira, estás cómodo acá, lo tienes todo, no te vayas. Digo, el que obedece a su superior no se equivoca. Y el que obedece a su superior está haciendo la voluntad de Dios. Y me fui. Qué experiencia tan linda que Dios me regaló. Ahí está. Por eso, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 29 al 32, nos dice, porque el que come y bebe dignamente la palabra de Dios, el cuerpo de Dios, tendrá la vida santa. Y el que la come indignamente estará mal. Y muchas veces nosotros, por ser tibios, vamos y comulgamos. Pero no, hay que ir a comulgar con la gracia de Dios, en la santidad de Dios, buscando siempre la voluntad de Dios. Y solamente ahí podemos entrar en la grandeza de ser Cristos vivos. No tengamos miedo de ser Cristos vivos. Tengamos esa valentía de examinarnos, como dice el apóstol San Pablo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. A todo esto de la tibieza y de la apostasía, de la falta de piedad, hay que ir a la fuente de la fe, el amor en Dios. El que quiere preservar su vida, la perderá. Pero el que la da para la mayor gloria de Dios, se salvará. Hoy vamos a empezar a tomar actitudes claras porque esta vaina del orden mundial lo va a entrar en situaciones de tentación. Pero tú vas a vencer porque tiene a Jesús. Mira, en las sectas se nos ha metido muchas cosas. Pare de sufrir. En donde la Biblia dice que no sufra. ¿No ve que Jesús nos dice clarísimo? Toma tu cruz y me siga. Eso de poner una religión que no se sufra, una religión sin Cristo, una religión sin cruz, téngalo por seguro que no podemos hacer nada. ¿Qué decía? ¿Me hablabas? Y entonces se nos han ido metiendo ciertas frases de pastores que son falsas. En una secta de una gran amiga mía,
y ella se llamaba católica, decía, es que yo, con el poder de la palabra, yo digo que voy a tener dinero y lo tendré. Oye, ¿dónde está Dios y la voluntad de Dios? Y si nos meten en estas sectas, y entonces fácilmente está buscando placeres por el lado de la religión y no está buscando hacer la voluntad de Dios. Eso es nuevo orden mundial. Mira cómo entre las sectas se nos ha ido metiendo estas cosas y muchos católicos han caído en eso. Mira, lo que decía el Papa Francisco me parece muy sabio. Tenemos que acabar con esa evangelización de politiqueros de turno. No. La evangelización es una llamada personal, individual para vivir en la comunidad, pero no es de masificaciones. Es de un encuentro con Dios personal y lo vivo en mi comunidad. Y la primera comunidad en donde lo vivo es en mi familia, en mi comunidad parroquial, en mi comunidad de oración. Y es ahí donde entra a verse la gracia de Dios. El tercer punto que vamos a tomar ahora, el abandono y repudio de doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Ustedes ven que aún dentro de la iglesia vemos personas que se llaman católicas y ya no se confiesan. Ah, no, es lo mismo ir a una reunión de un evangélico que ir a la iglesia católica. Mira, y caemos en esa trampa. No, señor. San Pablo lo dice, tengan cuidado, se van a confundir y van a sucumbir ante toda esta maldad que se abre. Por eso es que el nuevo orden mundial crea una iglesia mundializada donde acepta todos los pecados como no pecados. Y entonces hace de lado a Dios y el hombre se endiosa. Entonces, tenemos que partir de esa realidad. Tener claro quién soy yo ante Dios. No nos dejemos engañar. Nadie os engañe, dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que antes de la apostasía, ¿qué ha venido? Una serie de sectas, de doctrinas religiosas, aún dentro de la iglesia, engañosas. Y muchos han caído en esas doctrinas religiosas engañosas. Y poco a poco ha ido metiendo sus garras para confundir. Este pasaje que hemos leído de Tesalonicenses nos invita a tener claro que si dejamos la piedad, si dejamos la oración, si dejamos la Eucaristía, que por eso el nuevo orden mundial quiere que ya no vayamos ni a misa, que dejemos de comulgar, así sea espiritualmente, vamos de pronto a dejar que entre esas doctrinas engañosas. Pero si estamos unidos en la piedad, en la oración, en el Santo Rosario, que es el instrumento más hermoso que hay y sencillo, en la Santa Eucaristía, en la lectura diaria de la palabra de Dios, le damos sopa y seco a estos señores del engaño, porque ya estamos preparados. Por eso Jesús nos dice en Mateo, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo 24, verso 4. Mirad que nadie os engañe. Es el primer escalón de la apostasía. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué es exactamente un agente de desinformación? ¿Por qué? Porque el que engaña viene a ¿qué? A desinformar. Recuerden ustedes en la charla anterior que una de las cosas que hacían era desinformar.
y comenzaban a engañar a la gente con falsas noticias y aún con algunas noticias que han sido verdaderas, pero las falseaban generalizándolas. Por ejemplo, por decir ejemplos concretos, en 2020 años de la vida cristiana, la pedofilia en la Iglesia Católica es del 0.2%. Pero ellos dicen, no, la Iglesia es pedófila. No quitamos que sí ha habido pecado, pero tampoco vamos a decir que es toda. Y entonces la desinformación es esa. Lo explicábamos la vez pasada en ese sentido. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, que ellos van a buscar siempre a desinformar. Y la desinformación, ¿qué es? Una mentira. Por ejemplo, vemos gente que para desinformar se ha infiltrado en la iglesia, miembros de la KGB, miembros de la CIA, miembros de la FARC, para los colombianos que entendemos eso. Yo les contaba la anécdota mía cuando un miembro de la FARC me invitaba a ser sacerdote para la FARC. Dos compañeros míos que se fueron con ellos, después fueron asesinados. Y lograron infiltrarlo dentro de la iglesia y ellos crearon escándalo. Yo he orado mucho porque son mis compañeros, pero cayeron en la trampa. Mira, pongo este ejemplo de vida. Vemos ahora este falso diácono argentino, que tal vez ustedes ya lo han escuchado. Si uno mira el orden de los sacerdotes y diáconos de la Iglesia Católica, él no está. Yo estuve estudiando todo esto y él no aparece. Pero sin embargo, él sale orondo diciendo, yo soy diácono permanente de la Iglesia Católica y el Papa me ha llamado para que le colabore en estas cosas. Y sale con una serie de mentiras absurdas. Eso se llama también desinformar. A estas alturas sería prudente preguntarnos si nosotros también hemos caído en esa cosa. Porque hay veces reprisamos falsas mentiras. Ay, no, es que yo no me había dado cuenta. Pues hoy en día más que nunca tenemos que estar atentos. Yo por lo menos me salí del Facebook por tanta mentira y tanta cosa fea que hacen ahí. Y hay veces se le meten al Facebook de uno de ellos haciendo decir que uno ha hecho cosas o dicho cosas que uno no ha dicho. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. En el libro de Judith nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, perdón, en Judas, capítulo 1, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mantengámonos fuertes en la fe. Porque algunos hombres y algunas mujeres religiosas, hemos visto, han entrado encubiertamente lo que desde antes había sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Está en la palabra de Dios, Judas, la cartita. Y nos está previniendo de todos estos que se han infiltrado. Voy a contarle una anécdota y con esto ya termino, de un gran amigo mío argentino que, bueno, las cosas de la vida lo llevó a pasar por varias sectas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él y era de esos, pero convencidos totalmente. Un día, él pertenecía primero al grupo de Bill Graham, a esta secta, a ese pastor de la secta de Bill Graham. Y él decía, no, es que vea, este es el pastor único, este es el verdadero. Y echaba contra la Iglesia Católica. Mi gran amigo.
Bueno, él me dice, un día me llegó de una revista algo que hablaba de este señor Bill Graham. Y yo, que lo defendía a capa, no quería escuchar nada. Bueno, un día Bill Graham llegó a Argentina, Buenos Aires. Y en la charla que dio, él comenzó a hablar tranquilamente sobre el nuevo orden mundial. Y yo me cogí a la mano y decía, por Dios, este hombre que al que le he tenido tanto respeto. Y yo le decía a mi hijo, es que al único que hay que tener el respeto y seguimiento es a Jesús. Usted tenía una fe de pastores, como hay gente que tiene fe de curitas, o fe de monjitas, o fe de catequistas, o fe de... No, la única fe es en Cristo Jesús. Dice, recuerdo que en ese momento reaccioné airadamente, fuertemente. Y él se puso a investigar más a este señor. Dice, ahora en el año 2001, comienzo a navegar por internet y a descubrir que el nuevo orden mundial que había anunciado por Bush padre, que el que acabó de morir ahora, a terminar la guerra del Golfo, y que Bill Graham veía como algo bueno, era realidad el misterio de la iniquidad profetizado en este hombre al que yo tanto admiraba. Es decir, veía en este hombre ese anticristo ahora. Gracias a Dios, ahora este señor que ha entrado en la piedad, que ha entrado en la lectura de la palabra de Dios, ya dejó de lado la palabra de la Biblia que le había dado Bill Graham y comenzó a leer la palabra de Dios de la Iglesia Católica. Dice Alberto, gracias. Primero, porque me tuviste paciencia. Segundo, porque me regañaste varias veces. Y tercero, porque me ayudaste a volver otra vez a la Iglesia Católica. Dice volver porque yo soy hijo de católicos. Me peleé con papá, con mamá, me peleé con mis hermanos. Pero ahora he vuelto a la Iglesia Católica. Gracias a que Dios me ha permitido encontrar esta realidad. Otro amigo evangelista me decía, padre, yo era muy amigo y seguidor de Palau. ¿Recuerdan ustedes de Palau? En las cruzadas del año 2008. Y Palau pues, realizó unas cruzadas en Argentina muy fuertes. Y él me llamaba continuamente. Yo en esa época pues estaba muy lejos y la comunicación era mala. Me dice, Alberto, explícame, esto está diciendo. Yo le decía, eso está mal. Y lo que lográbamos comunicar hasta que por fin entendí el tema. Y me di cuenta que era otro parecido a este señor pastor que me tenía engatusado. O sea, muchas veces nos volvemos clientes de falsos pastores. Recuerden también lo de Marco Witt. Es otro infiltrado, al igual que muchos otros cantantes evangélicos que están involucrados en la actividad, entre comillas, ecuménica. El conjunto Wilson, que también están infiltrados. Mira, hay que tener mucho cuidado incluso con las canciones de estos cristianos, porque ahí van metiendo ciertos mensajes subliminares y engañosos. Hay que tener mucho cuidado. Volvamos a esas canciones propias que nos daba la Iglesia Católica de la Gregoriana y que en verdad se cantaba era la palabra de Dios. Muchas veces nos ilusionamos con canciones que no son muy de Dios. Por ejemplo, para poner un ejemplo tan sencillo, oigo cantar muchas veces, ¿cómo es? Juntos como hermanos, formando una iglesia. No, señor, es formando la iglesia. Una iglesia es una entre tantos. Es formando la iglesia de Cristo. No es una iglesia entre tantos. Y mire que uno, si uno no analiza con cuidado, uno la canta y va formando una iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, el orden mundial se nos ha infiltrado por todos los medios,
Y por eso tenemos que volver otra vez la mirada a Dios y estar muy atentos a que no nos engañe. Es fácil, el engaño es sutil. Recuerden ustedes la culebra con Eva, cómo la engañó, aunque ella estaba consciente de la verdad. Entonces, la apostasía nos viene después de todos estos engaños que se nos han dado. Ahora tenemos que entrar a hacer un filtro de todos esos engaños y decir, pésame, Señor, porque yo he caído en esa tentación, porque me he dejado engañar, pero vuelvo otra vez a ti para vivir la santidad y la gracia. Termino con esta frase. Mis queridos hermanos, el único que no te va a engañar es Jesús. Seamos fieles discípulos de Jesús. Mantengamos firme nuestra fe en Cristo Jesús. No pongamos la esperanza en cosas diferentes que no sea Jesús. En personas que no sean de Jesús. Y la mejor manera es ser hombres piadosos, mujeres piadosas, que oran el Santo Rosario, que meditan la palabra de Dios, que entran en sentido con el Señor. Y déjense despertar de Jesús a la madrugada. Así como hacía Jesús, que a la madrugada estaba en oración con el Padre. Hay veces el Señor me levanta a las 4 de la mañana a orar y me voy al Santísimo, prendo una velita y ahí hablamos. Y ahí nos encontramos y nos hacemos bromas. Un día hacía un frío tenaz y me fui con mi taza de café al Santísimo. Y le dije, Señor, aquí traigo un cafecito para ti y para mí, pero quiero abrigarme contigo. Volvamos a la piedad. No tengamos miedo a levantarnos temprano a orar. El día nos abre la gracia santificante, pero si mantenemos la fuerza en la piedad, viviremos ese día maravilloso en santidad. Una feliz noche para todos y Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.